Saludos oyentes de Creepypastas, les habla el Callejón Oscuro. A continuación les presentaré la siguiente creepy que, aunque es algo extendida, está bien realizada. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Día 0. Por mucho que odie tener que escribir esto, he aceptado la sugerencia de mi esposa. Cuando le conté mi misión en el Ártico, se negó a dejarme marchar. Con el tiempo, llegó a aceptarlo, con una condición, por supuesto. Quería que llevara una bitácora mientras estuviera allí. Si voy a estar atascado con un montón de tipos en un puesto de avanzada por un mes para lo que ella llama un completo festival de salchichas, ella quiere que tenga algo con lo que pueda compartir mis sentimientos. Está convencida de que ninguno de mis compañeros de trabajo estará abierto a una discusión personal, y que guardar mis emociones me causará un colapso mental. Puedo estar solo durante semanas y no sentirme incómodo ni un poco, pero no hay forma de convencerla de eso. Cualquier esfuerzo que haga en este momento será infructuoso. Me disculpo por la larga explicación, pero así es como soy. Si termino saliendo por la tangente, espero contenerme antes de escribir páginas de información irrelevante. Un momento, ¿por qué escribo así, como si alguien fuera a leer esto? Espero que nadie lea nunca este montón de basura. Solo cumplo mi promesa a mi esposa para que se sienta feliz. Si alguien lee esto, espero que disfrute de las divagaciones de un ciego. Como decía, estoy escribiendo este diario mientras estoy en mi misión en el Ártico. En realidad, llamémoslo una expedición. Eso hace que suene un poco más emocionante. Esta expedición fue organizada por la compañía para la que trabajo llamada Hornbeck Offshore. Nos especializamos en máquinas llamadas ROVs, que significa vehículo operado remotamente. Se utilizan principalmente en el campo petrolero para el mantenimiento de plataformas, buques, o lo que sea que el cliente nos pague. Sin embargo, actualmente fuimos contratados por una división del gobierno federal para algunas observaciones bajo el hielo ártico. No puedo recordar de qué agencia se trata, ya que me quedé dormido durante la reunión. Todo lo que sé es que necesito ir con el equipo porque soy uno de los maquinistas más experimentados. Aparentemente, voy a tener mi propio taller junto al edificio principal. No tengo ni idea de cuánto les cuesta construirlo, pero el gobierno va a pagar todo, así que no me importa. Llaman a mi puerta. Supongo que por fin estamos listos para tomar nuestro transporte al aeropuerto. Será un vuelo de unas 19 horas, así que llevaré una botella de Mikil. Apenas puedo soportar a algunas de estas personas en la oficina. Solo puedo imaginarme el placer que tendrán en la cabina cerrada de un avión. Voy a echar un último vistazo a la tienda desde el escaparate de mi oficina. Ya se han ido todos, y he estado matando el tiempo en mi ordenador. Mejor apago las luces para que mi jefe no me despida por subir la factura de la luz. Intentaré actualizar esto cada pocos días, pero no prometo nada. Aparentemente uno de nuestros empleados tiene un disco duro externo lleno de películas, así que esta excursión puede no ser tan mala como lo había anticipado. Día 2. Como esperaba, ayer me quedé dormido durante casi todo el vuelo. En cuanto el avión despegó, tomé mi Mikil y esperé a que me apagara. Antes de dormirme, tenía a alguien sentado en el asiento vacío a mi lado. Me sentí tentado de pedirle que se moviera, pero decidí mantener la boca cerrada. Si lograba hacer enojar a este tipo, seguiría atrapado en el mismo edificio que él durante el mes siguiente. Eso no terminaría bien. Recuerdo que extendió su mano y se presentó, pero no recuerdo cómo dijo que se llamaba. En ese momento, estaba medio dormido y no prestaba mucha atención. Se quedó en silencio después de eso, pero no cambió de asiento. Me siento dormido con la cabeza contra la ventana y con una presión incrementados en mis oídos. Cuando finalmente desperté, dejé escapar un largo bostezo, la cual sacó la presión que se había acumulado en mi cabeza. Había olvidado tomar el descongestionante que me compró mi esposa, pero no era tan malo comparado con lo que había ocurrido en el vuelo mientras dormía. Aparentemente, uno de los técnicos informáticos bebió demasiado y terminó vomitando en todo el baño. Se limpió, pero aún así necesito de las dos azafatas para socorrerlo. Cuando salí de mi set para usar el baño, me crucé con el ebrio. Lo habían colocado en su asiento y le habían puesto el cinturón de seguridad.
Supongo que las azafatas o algunos de mis compañeros de trabajo lo habían sujetado. No importaba quién lo hiciera, estaba agradecido. También recé para que no continuara con este comportamiento cuando llegáramos al campamento base. Permanecí despierto durante el resto del vuelo, que fue solo 1 hora. Ocupé mi tiempo poniéndome al día con las noticias en mi portátil. Por suerte, mi compañía no es de bajo presupuesto y nos reservó un avión con Wi-Fi. Aunque se suponía que la base tenía acceso a internet la mitad del tiempo, en el mejor de los casos, no me molestaba. Recuerdo vagamente a mi jefe diciendo que la señal era infame por caerse en momentos impredecibles. El avión aterrizó de forma bastante brusca. Aunque el jet que traje a casa era mucho peor. Me estiré y agarré mi bolso de debajo del asiento de enfrente, siguiendo a mis compañeros de trabajo fuera del avión. El viento me golpeó primero, causando que me agarrara el borde de mi sombrero. Al bajar las escaleras, tuve que mantener los ojos entrecerrados para evitar el dolor punzante. Una vez que mis pies finalmente tocaron tierra firme, o posiblemente hielo sólido, dejé mi bolsa y puse mi mano sobre mis ojos. Nada más que blanco, no sé por qué me sorprendió. Actué como si esperara ver llanuras onduladas o colinas cubiertas de hierba. En cambio, me encontré con un paisaje blanco y estéril hasta donde alcanzaba la vista. Por supuesto, había un pequeño edificio de un piso a poca distancia. Una antena de radar apenas más alta que la línea del tejado estaba al lado, sostenida en una estructura de acero oxidado. Sentí lástima por quien tuviera que trabajar en ese miserable lugar. Muy bien, todos, los necesito en grupos de 3 para la ida al campamento base, escuché que mi jefe llamó. Se paró frente a todos nosotros con un portapapeles en la mano. Todos se negaron a moverse, en vez de eso se quedaron en silencio, apretando sus parcas alrededor de su cuerpo. No se queden ahí parados. No me pagaron un 30% extra de mi salario para estar aquí parado congelándome las pelotas mientras ustedes, imbéciles, se quedan parados como pingüinos. Muévanse. Gritó la última palabra, causando que todos se mezclaran en grupos de 3. Cuando recogí mi bolsa, solo quedaba un grupo con 2 personas. Me acerqué para unirme a ellos, pude reconocer a uno de ellos como el hombre que se sentó a mi lado en el vuelo. Agrupados, miró por encima del hombro y me miró a los ojos. Hombre, ¿eres tú? ¿Dormiste lo suficiente? Preguntó con un tono que parecía antinaturalmente alegre. No lo había notado la noche anterior, pero hablaba con un acento campestre muy marcado. Sí, respondí con dudas. Lo suficiente. Lo necesitaré para el gran día que tenemos por delante. Sonrió y asintió con la cabeza en reconocimiento. Parecía que dormías mucho. Tuve que cambiar de asiento porque no dejabas de inclinarte sobre mí. Me rasqué la parte de atrás de la cabeza y traté de ocultar mi vergüenza. Sí, lo siento, no me quedo quieto cuando duermo. ¿Cómo dijiste que te llamabas? El hombre había bajado sus gafas de sol para proteger sus ojos de la dura luz del sol que se reflejaba en la nieve. John McCready, dije, extendiendo mi mano para estrechar la suya. Con ambos usando guantes gruesos, apenas podíamos agarrar las manos del otro. Soy Drake Mason. Ahora que lo pienso, creo que recuerdo haber visto tu cara por la tienda cuando he pasado por ahí en una ocasión. Sonreí, sin saber realmente de qué otra forma responder. Muy bien, todos, tomen sus pertenencias y apílense en un vehículo. Tenemos unas horas más hasta el campamento base, así que pónganse cómodos. Nuestros respectivos grupos se acercaron a los vehículos para la nieve que estaban en la fila. Estaban pintados de naranja, pero la pintura se había estado desvaneciendo con el sol. La inscripción en el lateral, SM100S, también había formado manchas marrones debido al óxido. Todos nos apiñamos en los camiones de nieve, que retumbaban con una columna de humo saliendo del tubo de escape. Me senté con Drake atrás mientras alguien cuyo nombre no sabía se sentó adelante con el conductor. Cuando nos alejamos, miré por la ventana hacia el pequeño edificio. Había lo que parecía una persona parada en el umbral de la puerta. No sé cómo, pero este individuo parecía estar agachado en esta, como si fuera demasiado alto para caber debajo de ella. Aunque no me pareció peligroso, me llenó de una sensación de inquietud. Mientras nos alejábamos, la persona volvió a entrar, sin apartar la mirada del movimiento de nuestra flota. Me volví hacia Drake, para ver si él también se había fijado en el hombre. Estaba ocupado abriendo un libro.
Supuse que no había visto al tipo espeluznante, así que decidí no molestarme en mencionarlo. No valía la pena asustarlo por un incidente tan pequeño. Apenas lo conocía y no quería que mi primera impresión fuera la de un lunático incoherente. El viaje a la base no fue tan malo, excepto por el conductor que intentaba iniciar una conversación cada poco tiempo. Nunca había sido una persona muy sociable, y seguro que no me apetecía empezar ahora. Cuando finalmente llegamos a la base, me había cansado una vez más. Tal vez tenía jet lag, o tal vez estaba comenzando a sentir lo baja que iba a ser mi energía mientras estaba aquí. A pesar de que había dormido mucho durante el vuelo, empezaba a sentirme fatigado. Los vehículos finalmente se detuvieron y todos nos amontonamos afuera en el frío una vez más. Para entonces, el sol se había puesto en su mayor parte, dejando el campamento iluminado con el brillo de los reflectores. Mientras mi jefe hablaba con todos, yo solo asentí con la cabeza. No le prestaba atención, el hambre comenzaba a retumbar en mi estómago o Drake me daba un codazo en el costado para mantenerme despierto. Yo solo fantaseaba con volver a dormir. Cuando oí a mi jefe decir algo sobre tomarme el día libre mañana para recuperar el sueño y descansar, me animé. Fui una de las primeras personas en cruzar la puerta. Mientras todos los demás miraban alrededor del campo base con curiosidad, yo consultaba un tablón de anuncios en una de las paredes. Rápidamente encontré el número de mi habitación y caminé en esa dirección. Una vez que entré en la habitación, cerré la puerta, dejé todas mis pertenencias en el suelo y me desplomé sobre la cama. No me molesté en quitarme las botas o la parca. Simplemente me quedé sin fuerzas y dejé que el sueño me envolviera. Me desperté esta mañana y descubrí que Drake había sido asignado como mi compañero de cuarto durante nuestra estancia. No me voy a quejar. Tengo suerte de no estar atrapado con el borracho del avión o el bocazas de la oficina de diseño gráfico. Fui a la zona principal de la base. Mi jefe la llama la guarida, así que supongo que haré lo mismo. El estudio consiste en un grupo de sofás alrededor de un gran televisor, una mesa de billar, una máquina de pinball, y algunas otras cosas que no creo que las use. Me uní a otros dos hombres en la cocina que daba al estudio. Habían preparado el desayuno y estaban sentados en un extremo de la mesa. Me ofrecieron el resto de las tiras de huevo frito y tocino, que felizmente acepté. Antes de sentarme con ellos, metí algunos granos en la cafetera y la encendí. El desayuno fue mejor de lo que esperaba. Fue un placer hablar con los dos tipos, que se presentaron como Roger y David. Roger es un hombre musculoso que mantiene su poco aseado pelo rubio con productos. Hablaba con una voz estridente que podía infundir miedo a cualquiera. David era un hombre delgado que mantenía su largo cabello negro peinado hacia atrás. Hablaba con un tono tranquilo, pero se animó cuando empezamos a hablar de libros. Terminamos hablando de nuestros autores favoritos hasta alrededor de las 2 de la tarde, cuando todos los demás empezaban a despertar. Nos dispersamos, diciendo que esperábamos volver a hablar al día siguiente. Aunque nunca me habían gustado las conversaciones largas, era un placer hablar con estos dos. Supongo que este viaje resultará decente si puedo seguir luchando contra mi habitual miedo a ser sociable. Y así, eso nos deja a donde estoy ahora. Estoy de vuelta en mi habitación escribiendo esto, Drake está en su portátil viendo vídeos cada vez que puedan cargarse debido al horrible Wi-Fi. Será mejor que me vaya. El jefe acaba de anunciar por el intercomunicador que la cena está lista. Antes de irme, solo tengo una queja. Olvidé hasta ahora que anoche me desperté con un grito. Aparentemente, Drake grita mientras duerme. Lo ignoré y enterré mi cabeza en la almohada. Realmente espero que no haga eso todo el tiempo. Estoy a cientos de millas de conseguir un par de tapones para los oídos. Día 3. Hoy es el primer día que realmente hicimos un trabajo de verdad. No debería celebrar eso exactamente, pero al menos me da algo que hacer durante el día. Yo, junto con Drake y otras 4 personas, nos subimos a un par de camiones de nieve y nos dirigimos al lugar donde realizaríamos nuestro proyecto. El viaje duró unos 45 minutos. Comparado con el viaje del avión a la base, este fue corto. Un equipo había venido aquí un par de semanas antes que nosotros y estableció un edificio temporal cerca de un gran agujero en el hielo. Aunque el refugio portátil no contaba con nada que presumir, tenía un calentador, y eso era todo lo que me importaba.
Después de un rápido recorrido por las instalaciones, nos pusimos a trabajar. Mi trabajo era monitorear los medidores en una de las pantallas. Si la presión en uno de los brazos neumáticos se apagaba o algo así, mi trabajo era salir al ROV cuando volviera a tierra y retirar la pieza rota. Habíamos traído un repuesto para todo lo que había en el robot. Colocaría la nueva pieza y arreglaría la rota cuando volviéramos al campamento. Por suerte, nada salió mal hoy, así que principalmente me senté en una mesa a hablar con Drake. A veces tenía que ocuparse de un problema de software con los ordenadores, pero nunca tardaba mucho. En general, el día transcurrió a un ritmo decente. Para cuando estábamos listos para volver al campamento, ya tenía abierto el apetito. Uno de los miembros del equipo había olvidado traer nuestro almuerzo, así que no estaba muy contento con eso. El viaje de vuelta a la base parecía más largo de lo que debería haber sido, principalmente debido a que mi estómago solo se volvió más ruidoso. Al acercarnos a la base, los reflectores se encendieron para iluminarla. El sol había empezado a ponerse mientras estábamos en el lugar de la expedición y, a estas alturas, se había puesto casi por completo. Tan pronto como el camión de nieve se detuvo, abrí la puerta y entré corriendo. Doblé una esquina, corrí a través de la sala de estar y entré en la cocina. Abrí de un tirón la puerta de la nevera y agarré mi sándwich prefabricado que el gilipollas había olvidado empaquetar. Tiré el plástico arrugado al suelo, demasiado consumido por mis ganas de festejar para tirarlo. Rompí el envoltorio y lo devoré a mordiscos. Incluso después de consumir mi sándwich, todavía tenía hambre. Me uní al resto del equipo en el estudio mientras nuestro cocinero preparaba la cena. Aunque el episodio de Seinfeld que está ocurriendo actualmente tenía mi atención, mi nariz se distraía cuando el olor de la carne siendo cocinada se dirigía hacia mí. Muy pronto, todos nos sentamos en la larga mesa de la cocina y devoramos nuestra comida. Me senté con Drake, junto con Roger, David y un par de personas que reconocí de la expedición de hoy. Entre bocados de cerdo asado, hablamos de nuestras vidas en casa y nos conocimos un poco mejor. No puedo creer que esté diciendo esto, pero, en realidad estoy empezando a ser social. Supongo que mi esposa estaba equivocada. Tal vez no necesite llevar este registro. Por otro lado, escribir estas entradas, me da un momento de tranquilidad. Supongo que seguiré escribiendo. Tal vez disfrute leyendo esto algún día en el futuro. Después de la cena, nos reunimos en el estudio para ver una película. El jefe pensó que después de nuestro primer día de trabajo necesitábamos tener una leve celebración. Había pensado en acostarme temprano, pero decidí que una actividad social me haría bien. El empleado que trajo el disco duro externo de las películas lo conectó a su portátil y luego lo enchufó al televisor. Después de desplazarse por una lista de reproducción, hizo clic en una película y la inició. Había elegido una película que recuerdo haber visto en los cines cuando era niño. La cosa de John Carpenter. Para aquellos que no sepan de qué se trata la película, esperen, ahí voy de nuevo, actuando como si tuviera algún público interesado en mis divagaciones. No importa, ya no me molestaré en corregirme. Como decía, la cosa trata de un equipo en el Ártico que acaba teniendo un alienígena cambiante que infecta a la gente del campamento. Puede tomar la forma de cualquier persona, lo que hace casi imposible distinguir entre humano y monstruo. A mitad de la película, me levanté y fui a la cocina a tomar una cerveza. Nadie pareció notar que me levanté y me fui. Todos tenían sus caras pegadas a la pantalla cuando un perro husky empezó a convertirse en una monstruosidad impía. Abrí la puerta de la nevera y encontré una cerveza de fresa que pensé que sería buena. Cuando me volví al estudio, vi a Drake mirando por la ventana a mi izquierda. Lo que sea que estuviera mirando tenía toda su atención. No parpadeó cuando pasé junto a él y me senté en el sofá. Seguí su mirada por la ventana. No había nada allí, todo lo que podía ver era la nieve que caía iluminada por el pálido brillo de los reflectores. Encogiéndome de hombros de una forma sobria, bebí mi cerveza y volví mi atención a la película. No recuerdo el final ya que me quedé dormido cuando faltaba media hora. Me desperté con Drake sacudiéndome, llamándome gentilmente por mi nombre. Después de restregarme la somnolencia de los ojos, lo seguí hasta nuestro dormitorio. Me senté en la cama e intenté dormirme, pero fracasé. Soy una de esas personas en las que, si me duermo y me despierto, no volveré a dormirme hasta la 1 de la mañana.
Por lo tanto, también podría entretenerme. Ahora, Drake está maldiciendo a su portátil por desconectarse de la señal de internet. El pobre tipo ha estado tratando de enviar el mismo correo electrónico a su esposa e hijos durante una hora. Estoy sentado con mi portátil, escribiendo estas palabras. Finalmente puedo sentir que me estoy cansando, así que al menos puedo volver a la cama. Son las 2 de la mañana y tenemos que levantarnos a las 8 para volver al lugar de la expedición. Será mejor que me vaya a dormir. Necesitaré dormir todo lo que pueda. Día 5. Ayer fue algo duro para mí. Me desperté y salí al lugar de la expedición. Solo había dormido 6 horas, lo que me dejó aturdido durante la jornada de trabajo. Drake me hizo compañía y conversó todo lo que pudo. Le doy las gracias por intentar mantenerme despierto. Si tan solo pudiera haber puesto tanto esfuerzo tratando de permanecer despierto como él lo tuvo tratando de evitar que plantara mi cara sobre la mesa. Cerca del final del día, el ROV tuvo que ser llevado de vuelta a la superficie. Uno de los bloques de flotación se había desprendido, causando que el vehículo fuera jalado de vuelta a la superficie a través de su cuerda de sujeción. Aparentemente, el piloto había intentado explorar una pequeña estructura cavernaria y raspó el bloque. Para cuando había deshecho los pernos de la estructura que una vez sostuvo el bloque de flotación, era demasiado tarde para poner uno nuevo y seguir trabajando. Me dijeron que para cuando el ROV pudiera haber volado de vuelta al punto de interés, tendríamos 5 minutos antes de que tuviera que ser devuelto. Me gustaba la idea de un día de trabajo corto. Mantuve mi emoción oculta, sin querer que mi jefe se arrepintiera de su decisión. Todos nos subimos en los camiones de nieve y regresamos a la base una hora antes. Después de la cena, jugué a algunos videojuegos con Roger y David, y luego me fui a pasar la noche. En lugar de ir al lugar de la expedición hoy, me quedé en mi tienda para hacer un nuevo bloque de flotación de las existencias que habíamos traído aquí. Nunca había puesto un pie en la tienda, pero esperaba que fuera en una escala mucho más pequeña que la de mi ciudad. Al abrir la puerta, fui recibido con nuevas máquinas en las paredes. Aunque la pequeña tienda era un cuarto del tamaño de la otra, tenía la mitad de las herramientas. Se sentía un poco más estrecho de lo que me hubiera gustado, pero no me iba a quejar. Pasé el día maquinando un bloque sólido de espuma condensada en un conjunto de planos en una mesa cercana. Aparentemente, el gobierno le dio a mi compañía suficiente dinero para comprar un altavoz Bluetooth para que yo lo usara. Mientras trabajaba, mi lista de reproducción de Pink Floyd, King Crimson, Rush y otros artistas similares sonaba en el fondo. Me tomé un descanso para almorzar, sentado con David y Roger en la mesa de la cocina. Estos habían sido traídos para crear mapas, hojas de cálculo y otras colecciones de datos que el ROV reunió. Cada vez que traíamos información un día, ellos pasaban el siguiente dándole sentido y almacenándola de manera ordenada y organizada. Yo todavía no sabía lo que estábamos haciendo, y los dos trataron de explicármelo. No podía comprender el sinsentido que salían de sus bocas. Roger había dicho algo sobre el mapeo del fondo del océano. David era biólogo marino, así que sus explicaciones tenían menos sentido que las de Roger. Terminé mi almuerzo y volví a la tienda para terminar mi trabajo. Pasé otra hora trabajando la espuma hasta el más mínimo detalle, y finalmente terminé. Eché un vistazo a mi reloj para ver que solo eran las 4 de la tarde. Drake y el equipo no debían volver hasta dentro de una hora. Tomé el bloque de flotación junto con otros suministros para llevarlos mañana al lugar de la expedición y apagué las luces de la tienda. Saliendo al frío, me subí la cremallera de mi parka y junté coraje por la corta caminata de regreso al campamento en la base principal. Mientras caminaba por la nieve que había caído durante la noche, miré la cordillera que empequeñecía nuestro campamento. Algunos miembros del equipo habían querido subir al helicóptero y bajar esquiando, pero el jefe lo prohibió. Había dicho algo sobre que nuestro seguro no cubre que sean un montón de imbéciles. Nunca había sido muy agradable en la ciudad, pero el frío solo parecía irritarlo aún más. Por eso mantuve mi distancia. De repente, algo en una de las montañas me llamó la atención. Al principio, pensé que mis ojos me estaban jugando una mala pasada. Utilicé mi mano libre que no sostenía el bloque, para frotarme los ojos. Volví a mirar el mismo lugar para ver que seguía ahí. No pude distinguir muy bien la forma. Todo lo que podía ver era una forma negra, alta y delgada.
Aunque mi suposición es aproximada, estimo que medía al menos 3 metros de altura. Se quedó quieta, sin moverse ni un poco. Incluso mientras escribo esto, me resulta difícil creer lo que vi. No era como si yo viera a Pie Grande o a algún demonio. Lo que vi no me asustó ni me hizo mear en el acto. Solo me llenó de una abrumadora sensación de temor. Incluso ahora, siento sus efectos fatigando mi cuerpo y debilitando mi mente. Desearía poder describir con más detalle todo lo que sentí en ese momento, pero no puedo. Me llenó de una inquietud que nunca había sentido antes. Drake está durmiendo, y probablemente yo debería hacer lo mismo. Cerré la puerta y corrí las cortinas de las ventanas hace unos minutos. Sigo diciéndome a mí mismo que lo que vi no era algo vivo, sino una estructura de algún tipo hecha por el hombre. Jesús, debería parar. Trabajar en un ataque de insomnio no es la respuesta. Solo necesito descansar un poco y pensar en esto. Día 9. He llegado a la conclusión de que lo que vi fue solo un producto de mi imaginación. Mi esposa me había advertido que estar en un lugar aislado como este puede hacer que un hombre se vuelva loco, pero sé que no estoy al borde de la locura ni nada de eso. Lo que vi fue simplemente un truco que mis ojos me estaban jugando. Nada más y nada menos. Desde ese día, solo lo he llevado al fondo de mi mente y lo he ignorado. No he hablado de ello con Drake, Roger o David. No tiene sentido molestar a esos pobres hombres con mis delirios. Los últimos días han pasado sin problemas. Drake y yo hemos salido al lugar de la expedición y nos hemos sentado en el edificio portátil mientras el Rof hace por lo que se le ha alquilado. Por suerte, la única parte que tuve que reemplazar hasta ahora es un bloque de flotación. Aunque estoy contento de no haber tenido que reemplazar ninguna parte, los días son aburridos estando sentado en ese edificio. Drake hace un buen trabajo tratando de mantener mi atención, pero aún así me gustaría estar al menos en el campamento base viendo una película en la televisión. Cuando regresamos al campamento base ayer, Roger y David estaban haciendo su trabajo, pero con la televisión encendida todo el día. Estoy empezando a sentir un poco de envidia. Ellos tienen un televisor, mientras que el único entretenimiento que yo tengo son los extraños patrones de hielo que se forman en la ventana de ese edificio. Sé que es una idea loca, pero estoy tentado de romper a propósito un pedazo del robot solo para poder estar en la tienda con mi música. Incluso un poco de música curará mi aburrimiento. Parece que he olvidado por qué empecé a escribir esta entrada. Para empezar, no fue para informarles cómo he pasado los últimos días de trabajo en un aturdimiento alimentado por el aburrimiento. Algo pasó anoche. Y para responder a sus preguntas de inmediato, la respuesta es no. Nadie murió. Drake me acaba de decir algo que aún encuentro un poco inquietante. No me dijo que planeaba matar a todos en el campamento o hacer algo peligroso. No actuó como un loco estereotipado en una película de terror. Lo que dijo fue simplemente inquietante. Tan pronto como terminó de cenar, dejó al resto de nosotros y volvió a nuestra habitación. Me quedé en el estudio con algunos de los otros, tomé un par de cervezas y vi la niebla. Debió ser alrededor de la medianoche cuando finalmente dejé el estudio y fui a la habitación. Cuando abrí la puerta, me encontré con la visión de Drake mirando por la ventana como la otra noche. Sin embargo, esta vez su cara estaba presionada contra el vidrio. Aunque dudé en acercarme a él, me encontré avanzando en su dirección. Drake, le pregunté, ¿estás bien? Debió estar en una especie de trance profundo, porque cuando le hice esa pregunta, inmediatamente se dio la vuelta y se cubrió la boca para evitar que un grito se escapara. Sus ojos estaban abiertos de par en par por el miedo, y las manos que cubrían su boca temblaban. En serio, hombre, si hay algo que te molesta, puedes decírmelo. Nunca me sentí muy cómodo con la gente que se sinceraba conmigo, pero sentí que esta vez tenía que hacerlo. No podía permitir que mi compañero de cuarto permaneciera en un constante estado de miedo el resto de nuestro tiempo aquí. Drake descubrió lentamente su boca, sus manos temblaban aún más violentamente cuando las puso a su lado. Tú también lo has visto, ¿no es así? Habló con miedo estrangulando su garganta, causando que se ahogara con cada palabra. La única respuesta que pude entregar fue dejar mi boca abierta y dejar salir un confuso suspiro. Sacudí mi cabeza y finalmente encontré algunas palabras para decir. ¿De qué, en nombre de Dios, estás hablando? No hay nada ahí fuera excepto nieve y hielo. Drake sacudió la cabeza. Sus ojos se dirigieron hacia la ventana.
Su cuerpo se sacudió, y me devolvió la mirada. Sé que lo has visto, puedo decir que lo has visto. En ese momento, empecé a sentirme más agravado que preocupado. Me di la vuelta y miré al pasillo para ver si alguien nos escuchaba. Después de estar seguro de que todos estaban dormidos o en la sala, cerré la puerta con llave. Muy bien, Drake, dije con un tono de irritación en mi voz que no me molesté en ocultar. Tienes que decirme de qué demonios estás hablando. Acabemos con esto y durmamos. ¿Qué quieres decir con eso? Drake respiró profundamente. La forma, sé que la has visto, y yo también la he visto. En ese momento, la imagen de esa cosa de pie en la ladera de la montaña se me vino a la mente desde donde había intentado ignorarla. Lo recordé tan vívidamente como el día en que lo vi. Con esa imagen ardiendo en mi mente, también empecé a sentir esa sensación de terror que me llenó como la primera vez que la vi. ¿Cómo diablos sabes que lo vi? No he hablado con nadie aquí sobre eso. Drake no había desviado su mirada en todo el tiempo que estuvimos hablando. Sus ojos se habían vuelto fríos, sin transmitirme ninguna emoción. ¿Por qué estás actuando como mi abuelo cuando lo vio? Abrí los ojos con confusión y dejé salir un aliento exagerado. Bueno, dije mientras subía una silla junto a su cama, supongo que vamos a estar aquí un rato. Tomé mi asiento y le hice señas para que continuara. Actúas como mi abuelo cuando lo vio. Lo que estás viendo es algo que él llamó la forma. Sé que algo con un nombre así no suena aterrador al principio, pero no he visto nada que aterrorice a un hombre adulto tanto como esta cosa. Cuando crecía, mi abuelo vivía conmigo y mis padres. Aunque su mente aún era aguda, su cuerpo ya había empezado a fallarle. Mi madre pensó que ponerlo en un asilo de ancianos no haría más que despojarlo de su dignidad. Así que renovó nuestra vieja habitación de invitados y le permitió mudarse con nosotros. Vendió su casa y usó el dinero para renovar la habitación. Todo lo que sobró, lo guardó para mí en un fondo para la universidad. Después de unos meses de vivir con nosotros, empecé a notar que miraba constantemente por encima del hombro. Actuaba como si alguien estuviera a la vuelta de cada esquina esperando para atraparlo. Drake quebró su mirada hacia pared y me miró a los ojos otra vez. Aunque no actúes exactamente así, John, compartes la misma mirada en tus ojos que la de él. No sé de qué otra manera llamarlo, excepto por una sensación de miedo que trató de mantener escondida en el fondo de su mente, un pequeño trozo de ella abriéndose paso de vez en cuando y dándose a conocer. No respondí, no sabía cómo hacerlo. En lugar de eso, simplemente miré fijamente a Drake en silencio. Un día, finalmente reuní el valor para preguntarle qué le molestaba. Puso un dedo sobre sus labios y me llevó a su habitación. Cerró la puerta con llave, poniendo su oído en ella para asegurarse de que mis padres no nos habían seguido. Me sentó en la cama y sacó una silla a mi lado. Con una mirada fría como una piedra que nunca había visto antes, me hizo jurar que nunca le diría a mis padres lo que dijo. Temía que se lo llevaran y lo encerraran en un asilo en algún lugar. Di mi palabra y él respiró hondo antes de empezar su historia. Cuando tenía 20 años, fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial. No lo enviaron al corazón de la lucha, pero aún estaba cerca de algo brutal. Aunque el nombre del lugar donde fue desplegado se me escapa ahora, recuerdo que dijo que durante el invierno, nevó por lo menos 6 pies. Se quedó con sus compañeros en una tienda improvisada en un campo. Las noches eran frías y brutales, a veces 2 mantas no eran suficientes para mantenerlo caliente. Una noche, hizo tanto frío que se puso su chaqueta y salió para correr a la tienda de suministros y tomar más mantas. El clima afuera estaba muy por debajo del punto de congelación, pero sintió que valía la pena estar caliente en la cama. Mientras caminaba a través de la nieve hacia la tienda de suministros, algo en la distancia le llamó la atención. Había suficiente luz de luna para que apenas pudiera ver una forma de pie en el borde del campo por la línea de árboles. Al principio, pensó que sus ojos le estaban jugando una mala pasada. Sin embargo, pronto encontró que la forma comenzaba a moverse lentamente en su dirección. Estuvo congelado por unos segundos, pero pronto encontró la fuerza para moverse y correr hacia la tienda de suministros. Corrió hacia ella, abriendo la puerta y corriendo hacia el interior. La cerró de golpe detrás de él y la cerró con llave. El oficial de guardia de entonces le dio una mirada extremadamente confusa en lugar de una de preocupación. Le preguntó a mi abuelo qué lo dejó sin aliento.
Simplemente respondió señalando hacia la ventana, haciendo un gesto para que el oficial echara un vistazo afuera. El hombre se acercó a la ventana y miró hacia el campo. Mi abuelo esperaba que la forma se hubiera ido, haciéndole parecer como si estuviera absolutamente loco, pero estaba allí. El oficial le dijo a mi abuelo que ahora estaba lo suficientemente cerca de la carpa como para que un foco pudiera alcanzarlo fácilmente. Se alejó corriendo de la ventana e inmediatamente tomó su radio. Mientras gritaba, encendió los reflectores e iluminó todo el campamento. En menos de 2 minutos, el oficial al mando irrumpió en la puerta. Hizo a un lado a mi abuelo y al soldado de guardia y los interrogó. Nunca le dijeron lo que pasó esa noche. Todo lo que sabía era que, por la mañana, 3 soldados habían desaparecido. Aunque nadie en el campamento envió un grupo de búsqueda, recordó haber visto IEPs pululando por los alrededores. No tenían idea de dónde habían venido, y no tenían ningún tipo de identificación. Los vehículos permanecieron allí durante casi 4 días, pero nada resultó de su actividad. Simplemente se fueron y nunca más se les volvió a ver. Mi abuelo nunca supo nada más de los soldados desaparecidos o del misterioso grupo de búsqueda. Cuando regresó de la guerra, le contó a mi abuela lo que vio en el campo esa noche. Durante años, vivió su vida con ella y se divirtió. Había conseguido un trabajo en un taller de máquinas cuando regresó a casa. Le encantaba cada momento de su vida. No fue hasta 10 años después que este incidente resucitó. Fue una fría noche de noviembre cuando volvió a ver la forma. No estaba en su ventana o en la esquina de su habitación. En cambio, se quedó en el patio trasero a distancia. No importaba la hora del día, la forma siempre estaba ahí. Lluvia o sol, aguanieve o nieve, siempre estaba ahí. Mi abuelo vivía en un estado de constante temor de que algún día entrara en la casa, pero nunca lo hizo. Todos los malditos días, se quedaba ahí y se burlaba de él. Trató de hacer una investigación en la biblioteca para tratar de encontrar incluso una pizca de información sobre lo que esta cosa podría ser. Después de años de búsqueda, finalmente encontró una pieza de información. Estaba en una oscura revista médica que había llegado a la biblioteca desde un hospital mental en Ohio. Había estado en una colección privada donada a la biblioteca. El diario contenía las notas de un doctor cuyo nombre había desaparecido de la portada hacía tiempo. Dentro, contenía 3 páginas de notas sobre un paciente llamado Mark Square. Mark había afirmado ver una forma de pie fuera de su casa. Nunca se acercó más, pero siempre estuvo ahí. La forma pronto volvió loco al hombre, causando que asesinara a su familia en un ataque de rabia y confusión. El jurado lo encontró incapaz de ser juzgado, por lo que fue transferido a un hospital mental y al cuidado del doctor. Este médico observó que Mark todavía podía ver a la forma de pie fuera en el césped. Durante el día, se paró en el césped y miró a su ventana. Durante la noche, se paraba en el césped y miraba a su ventana. Siempre estaba ahí. Después de 3 semanas de estar en el hospital, el doctor anotó en su diario que Mark podría necesitar un cuidado más intenso de lo que originalmente pensó. Mark finalmente se había abierto más, revelándoles que la forma había empezado a hablar con él. Cuando el doctor le preguntó qué decía, Mark simplemente sacudió la cabeza y se puso las manos sobre la boca. Se negó a repetir las palabras de la forma, diciendo que se molestaría. Después de días de hablar, el doctor finalmente convenció a Mark de que escribiera lo que la forma había dicho. Mark tembló violentamente mientras escribía en una hoja de papel. Esa hoja de papel había sido pegada con cinta adhesiva dentro del diario. Aunque se había amarillentado y descolorido con la edad, mi abuelo aún podía distinguir la única frase escrita con una letra desaliñada. Todos nuestros errores nunca se olvidan. Cuando arreglaron el traslado de Mark al servicio de atención de 24 horas, las enfermeras lo encontraron muerto en su celda. Aparentemente, había doblado la pata metálica de su cama de un lado a otro hasta que el metal se fatigó y se rompió. Usando el borde dentado del tubo, se hizo un profundo corte en la garganta y su sangre se esparció por todo el suelo. La última nota que el doctor dejó sobre Mark fue que había muerto sentado contra una pared, mirando por la ventana. Mi abuelo nunca encontró nada más sobre la forma. Abandonó su búsqueda, algo satisfecho con los resultados que había encontrado. Ese día, fue a la ventana que daba al patio trasero, y todavía estaba allí.
Había esperado años para reunir el suficiente valor, y finalmente se sintió capaz de hacerlo. Abrió la puerta del patio trasero y se paró en el porche. Con una respiración profunda, le gritó: «No te tengo miedo». Al principio, la forma no respondió, pero pronto se volvió hacia el bosque. Se retiró hacia los árboles y desapareció de la vista. Mi abuelo no podía creerlo. Después de todos estos años, solo se necesitaron unas pocas palabras para hacer que se fuera. Sin embargo, no se fue para siempre. Mi abuelo me dijo entonces que había regresado, de pie en nuestro patio trasero. Esto causó que me encogiera de miedo. Le pregunté si había entrado en la casa. Me aseguró que todavía estaba en el patio trasero. Teorizó que yo era demasiado joven para verlo. A lo largo de los años, pensó constantemente en las palabras que Mark había escrito. Todos nuestros errores nunca se olvidan. Mi abuelo había llegado a creer que la forma era una manifestación física de todos nuestros errores. Su función principal es hacernos sufrir por el error de nuestros caminos. Desde que era joven en ese momento, pensé que no había hecho nada malo para que mis malas acciones tomaran una forma física. Fue en este momento que Drake hizo una pausa. Saqué mi mente de la historia que había contado e hice contacto visual con él. Ahora tenía lágrimas fluyendo por sus mejillas. Nunca había visto llorar a un hombre, excepto en los funerales. Quería encontrar alguna forma de consolarlo, pero en vez de eso le dejé tener su momento. Mi abuelo murió unas semanas después de esa charla. Durante sus últimos días, me advirtió sobre la forma. Dijo que había empezado a acercarse a la casa y que ahora estaba en la puerta trasera. Cuando le pregunté por qué se acercaba a él, pero no había hecho lo mismo con Mark en el hospital, solo se encogió de hombros. Dijo que no seguía una serie de pautas específicas o que actuaba según un patrón. Al igual que la naturaleza humana, hizo movimientos inesperados. Mi abuelo dijo que probablemente actuaba de manera diferente para cada persona a la que acechaba. Una noche, entró en mi habitación y me dio un abrazo de buenas noches. Dijo que la forma se había abierto camino justo fuera de la puerta de su habitación. Sabía que había llegado su hora, y que no había ningún lugar al que pudiera correr. Con lágrimas en los ojos, le dije adiós. No dormí esa noche. En cambio, me acosté en la cama con las mantas puestas sobre mi cabeza. Cuando llegó la mañana, mis padres abrieron la puerta de mi habitación y me llevaron a la sala de estar. Me dijeron que me quedara sentado en el sofá. Mi madre corrió a la habitación de mi abuelo mientras mi padre marcaba el teléfono en la cocina. Él había sufrido un ataque al corazón esa noche. Aunque mis padres lo vieron como una sorpresa, yo sabía exactamente lo que era. No dije una palabra de lo que mi abuelo me dijo. Simplemente me senté en el sofá y esperé a que llegara la ambulancia. Hasta el día de hoy, no le he dicho a nadie lo que dijo. Drake se limpió la cara en la manga de su camisa y se resopló. Continué sentado en silencio atónito mientras mi mente procesaba lo que acababa de oír. Eres la primera persona con la que he hablado de esto, John. Me lo habría guardado para mí si no te hubiera visto con la misma mirada en tus ojos que mi abuelo. Como él dijo, la forma no sigue una serie de pautas. Actúa de forma aleatoria y sin previo aviso. Drake se dio la vuelta lentamente y se volvió a mirar por la ventana. Puedo verlo en lo alto de las montañas a la luz de la luna. No se ha movido desde que lo vi por primera vez, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Había empezado a temblar en este punto, pasando una mano temblorosa por mi pelo. Mi mente hace tiempo que dejó de ver la forma como un producto de mi imaginación, y ahora comencé a temerla. Pero, ¿por qué aquí? Pregunté con un obvio tono de pánico en mi voz. ¿Por qué viene por nosotros aquí? Desearía poder darte una explicación, pero no puedo. La forma funciona sin razonar. Drake se volvió hacia mí y permaneció en silencio mientras hacíamos contacto visual de nuevo. Solo le pido al señor de ahí arriba que no baje de la montaña antes de que nos vayamos.